With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Aquí estamos en el episodio 29 de la primera temporada de Magia Estudio Te Habla. Estoy grabando esto en un sábado 3 de mayo, que estaba mirando. Tengo el calendario del ordenador al revés, con el sistema americano. Tengo el mes y el día cruzados y cuando son cosas así me hago la picha un lío que lo flipas. Que venimos de un puente aquí en Madrid, del día 2 de mayo fue festivo, que no es en toda España, después del apagón del lunes y de la Semana Santa tardía y todas estas cosas, parece que recuperar ritmo y tener los plazos para hacer las cosas que uno se plantea se empieza a hacer un poco difícil. Tiene como su parte buena y su parte mala. La parte buena es que también hay un poco más de tiempo para reflexionar. La mala es que no somos tan precavidos y organizados como para tenerlo todo listo en esos aspectos. Y ahora ya estamos en este bloque, ¿no?, de final de año para nosotros, que suena raro, pero para nosotros, claro, en las tiendas y en muchos sitios, todo el mundo, yo creo que tenemos ya acostumbrados a medir esto más por cursos, porque ya esto es mayo, ya viene el verano, mayo, junio, luego paramos ahí, que viene julio y agosto, mitad de junio para mí también forma parte de eso, que es la temporada veraniega, que creo que tengo una cosa muy guapa para este verano. Yo creo que este mes ya la comparto contigo, pero creo que es un proyecto guapo para el verano. Y luego ya el bloque del año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, enero, que como mido yo estas cosas de los cursos académicos, escolares, mágicos, a cosa de proyectos. Sea como sea, te digo, esto lo hacemos desde magiastudio.com, que tenemos la tienda en la calle San Mateo 19, y también tenemos los Secret Files, que es una plataforma tipo Netflix en la que te explico un poco magia de todo tipo, cosas fáciles, difíciles. Ahora tengo esta semana un juegazo que es el Premonition de Eddie Joseph. Es una de las cosas que más vueltas le he dado a lo largo del tiempo. Lo tenemos en la tienda con una versión que se llama Mi Premonición. Y tenía ya una versioncita de una adaptación de una versión de Dave Campbell, del Dave's Premonition. Pero esta vez que le dedico una clase entera a los distintos análisis a través del Prize Winner de Bill McCaffrey, que está publicado en el MyBest. Por si no lo conoces, el juego es uno de los fundamentales de esta cartomagia mental de salón. Hay dos barajas. Se le dice a un inspector que piense en una carta, coge una de las barajas, la busca y no está, y la busca y está en la otra. O sea, cuenta, hay 51 cartas y la carta es la que falta. Lo acabo de explicar muy mal, pero se me entiende. Hay una versión fantástica en el libro de Alberto de Figueiredo, en Magia de Mente, y en el libro de Pedro Bryce hay otra también estupenda, por si quieres echarle un vistacito a este juego. Y también seguimos, por supuesto, con el curso de GA de Drama en la Estructura Mágica. Pero me parece interesante que me haya quitado esa espinita del Premonition. Y ahora tengo varias ahí por quitarme después. Un recuerdo y olvide. Justo que me preguntaban por mail la clase de los enfiles. Ahí hay mucha mandanga. Y como llega mayo, y mayo es temporada de comuniones, en vez de dedicar el primero de los bloquecitos a ver las novedades del mercado, que tampoco me estoy yo encontrando tantísimas estas semanas. Bueno, no iba a decir un poco por lo nuestro, pero no sé si es un poco por la inestabilidad de los aranceles o si porque la creatividad de las novedades de los productos mágicos va y viene. A veces hay cosas chulas, ¿no? Parece que hay una reedición que me decía Pablo Zafrilla ayer del Mind, Myth and Magic en Penguin Magic, que si haces mentalismo pues es un libro imprescindible que tienes que tener, aunque yo no me caso mucho con la forma de contar las cosas de este T.A. Waters, porque no me termina de encantar. Me parece que es uno de los mejores repositorios de ideas mentales del mundo. Pero bueno, eso, como te decía, suelo dedicar los podcasts en dos partes, a un tema del que te hablo de forma principal y otro del que te hablo como de novedades y de cosas así. Y hoy, en lugar de hablarte de algo a comprar, pensando un poco en las comuniones, en la época que las hacía yo, lo que voy a dedicar el tiempo es a una carta de amor
bueno, carta de amor es mucho decir, a una pequeña diatriba sobre el que es para mí uno de los juegos más importantes que existen, que más me ha ayudado y que me sorprende que no esté en el repertorio de fondo de todos los magos y magas, que no lo tengamos guardadito en el cajón para tirar de él el día que se necesite, porque hay cosas que se tienen que saber sí o sí, porque son como la navaja suiza, es el kit de supervivencia ese que nos mandan mágico. Así que lo dejo así como un poco de tensión para que vayamos a analizar este milagro mágico. El papel oquito o papel, que es papel roto y recompuesto, con falsa explicación, si lo quieres ver así, la rutina más amplia, es para mí una de las cosas imprescindibles que hay que tener en el repertorio. O sea, no cabe no tenerlo, sobre todo si no haces magia de salón. Mira qué cosa más loca, porque me parece que es uno de los juegos de salón fundamentales, más increíbles que hay, pero si no haces magia de salón habitualmente, es un recurso perfecto. Yo tengo también siempre esa recomendación para las magas y magos menos saloneros de tener como varios juegos que dices tú, esto yo me lo apaño en cualquier momento, me lo hago ahí, va a funcionarme una rutinilla de cuerdas, un papel y una secuencia, por ejemplo, Bol de Benson con esponjas a la mano del inspector de final, siguiendo la secuencia clásica. Está perfecto, porque eso te sirve para hacerlo en magia de cerca cuando lo quieras presentar, pero también tienes como un apaño para magia de salón, incluso de escena, que no te saca de tu contexto del todo, pero vas a triunfarlo, porque caminas sobre el sendero pavimentado por los años de éxitos inabarcables de estos juegos. El papel oquito o papel no deja de ser un papel roto y recompuesto. Puedes buscarlo, hay un vídeo de Marco haciendo lo que yo creo que para todo el mundo es el ejemplo fundamental. Si buscas Marco papel oquito en Google te saldrá, y si no lo quieres buscar en YouTube pones Marco04, que lo tengo aquí delante, Marco04, tazas de arroz y papel roto, y de paso te ves todo ese show de Marco que te lo podría narrar como un partido de fútbol sin necesidad de verlo, porque me lo tengo, vamos, hasta arriba. Marco es una de mis mayores influencias mágicas. El papel oquito es una tira de papel que se rompe, se recompone y luego tiene una falsa explicación. Tú cuentas lo que vas a hacer, cómo funcionan mucho estos juegos Sacker. Esto creo que es la parte en Fuentes es un poco difícil, porque aunque Marco tiene algo publicado, hay cositas en el Tarbell, se habla por ahí, parece que esto lo populariza o lo crea Fu Manchu. Al menos la parte de la falsa explicación, aunque recuerdo por ahí también haber visto en otro lado que es de Tarbell. Pero bueno, no estoy un poco hoy para las fuentes, porque no tenía todas las cosas aquí escritas y en esos casos te hablo un poco de memoria. Y lo normal de plantear un papel roto y recompuesto, en la que se rompe y se recompone. Pero esta falsa explicación es fantástica, porque una vez terminado el juego, tú dices a los espectadores que les vas a contar cómo se hace todo el asunto, explicas que tienes un papel hecho bolita, que haces el otro, que lo rompes, que lo cambias, pum. Luego se te ve el papel que habías cambiado, que aparentemente es el roto, soplas y está. O sea, es un juego que tiene una estructura genial. Planteas el efecto directo, se hace, es gratificante. Luego haces una falsa explicación que es interesante, que termina con una recomposición que, aunque no tenga efecto, porque aparentemente está explicando el juego, es aún así gratificante, tiene algo divertido. Y después tienes la recomposición del cachito que aparentemente estaba roto, haciendo ese ciclo que es absolutamente perfecto. ¿Qué es la cosa que tiene buena el papel oquito? Y por lo que te digo, apréndetelo. Primero, te lo puedes hacer en cualquier momento. Yo una de las cosas que utilizo para hacerlo yo es papel de seda, lo compro en los bazares, que además ya viene con unos repliegues que hacen que tengan el ancho de la tira perfecto para mí, y con eso y un pegamento de barra o un cachito de celo me puedo preparar el set para hacerlo en cualquier momento. Y en la época que lo hacía de comuniones, lo que me preparaba era un montón de ellos y los guardaba en una carpetita. A mí me gusta un montón, muchas veces se plantea como una alternativa al papel a sombrero, pero a mí me parece que es todavía mejor, pero la estructura es muy divertida. Entiendo que el papel a sombrero tiene la ventaja de darle el papel
al niño o a la niña, ¿no? El sombrero, pero este tiene algunas cosas que nos va a permitir después que están bien guapas. Bueno, en cualquier caso tenemos eso, que lo puedes preparar en cualquier momento y que es muy, muy fácil de hacer. Si quieres explicaciones del juego, nosotros, bueno, por supuesto los Secret Files están, nuestro libro encantado está, pero en los Tarbell, en millones de sitios, una de estas cosas que está publicada y republicadísima, ¿no? Porque es súper bueno. Pero otra de las cosas que a mí me sorprende es que no se haga tanto a ese nivel personalizado que el juego propone. Quiero decir, yo recuerdo que eso puede que esté, no sé si está en el Puerco Sabio o está en el Tarbell, que habla en una versión con un cuento de Mark Twain, que dice, uno le enseña un papel que pone pescado fresco se vende aquí hoy, ¿no? La tira, la enseñas así, top. Y se lo enseña a un tipo que le pidió a un empleado que le hiciera un cartel, le enseña el cartel y le dice, ¡ay, qué cartel más feo! Es que pescado fresco se vende aquí hoy, es demasiado largo, el hoy, ¿cuándo se va a vender? Ayer, joder, quítalo hoy. Y entonces tú arrancas el final del papel, papá. De pescado fresco se vende aquí. Claro, aquí, ¿dónde la leche va a ser? Aquí, allá, aquí, claro, quítale el aquí. Pescado fresco se vende. Dice, hombre, no, alquilar, claro, ¿qué dices? Y le arrancas el se vende, ¿no? Pescado fresco. Dice tú, fresco, es que claro, parece que estás implicando aquí que el pescado pueda no estar fresco, no, quítalo. Y te quedas con el cachito de papel que pone pescado. Dice, uy, es demasiado corto, no funciona. Hacer la bolita, tiras y pone ya pescado fresco se vende aquí hoy. Eso nos abre la puerta a utilizar el papel oquito no solamente como una forma de enseñar un papel que se rompe y se recompone con la falsa explicación, sino también en todas las vertientes de textos escritos. Eso me hace pensar en una de las cosas que yo planteaba muchas veces para las comuniones y los cumpleaños, que es empezar con un cartel, como decir, os voy a presentar una cosa fantástica, mira qué divertido, tengo aquí un cartel que te escribí a ti para hoy, y el cartel se lee feliz cumpleaños, pero todas las letras están mal ordenadas, te ha hecho un cirio, oye, es que lo escribí con el papel doblado, me quedó un poco, lo siento mucho, lo arranco un poco, intento como recomponerlo, no me queda bien del todo, lo junto y ahora ya al soplar pone ya feliz cumpleaños en orden. Y simplemente con tener papel detrás que tenga el otro cambio y luego dice, que queréis como que lo vuelva a hacer, mira, lo tengo aquí, mira, este era el que tenía bien escrito, o lo pone otra vez mal, y puedes jugar ya con una estructura más amplia, en una falsa explicación en la que puedas tener todavía un killer con el texto escrito, o simplemente hacerlo normal, porque ya la estructura de la falsa explicación es divertidísima. Yo es un juego al que le tengo muchísimo cariño, porque era el juego con el que abría las comuniones cuando empecé a hacer magia. Hace la leche, porque yo estuve viviendo en Córdoba un tiempo y Frankie Magic me ayudó a empezar a actuar más en serio en magia. O sea, yo había hecho bares, que era lo que hacía antes, de mesas, y ahí ya me fogué en las comuniones y era el juego que abría, que lo hacía con Álvaro, con un amigo, y lo hacíamos para dos magos, que era muy divertido. Hacíamos uno, no, el otro se quejaba entre el público. Era una pantomima que estaba guapa. Y ahora, casi 15 o 20 años después, si me encuentro un poco teniendo que hacer algo familiar, ese papel oquito sigue saliendo porque es extremadamente práctico. Lo he adaptado para muchísimas historias distintas, para muchísimos magos, y me sorprende que poco a poco vaya cayendo en desuso. Igual los mayores del lugar les sorprende un montón que diga esto porque tienen en la cabeza que ese es el juego por excelencia, una de las cosas básicas, pero sorprendentemente se hace menos. Y también una de las partes de este podcast y de mi forma de acercarme a esta parte divulgativa mágica está en recordar y ponerle acento sobre estos juegos que son tan importantes que se deben recordar, creo yo. La estructura de los juegos como este son muy buenas y a veces las hacemos un poco de menos porque tienen incluida la broma. El efecto del papel oquito en sí es fortísimo, el papel roto y recompuesto, y el método del papel oquito simplemente es el tenerlo hecho una bolita pegado detrás de un extremo y darle la vuelta. Es que no tiene más ciencia, pero la limpieza que da si uno lo maneja con suavidad de manos, si la elección del papel es buena. Yo creo que el papel del oquito tiene que tirar a seda, salvo que tenga algo escrito. En ese caso hay unos papeles que se utilizan como un poco para envolver, que son un poco más opacos y que nos hacen el apaño. Luego al final te das cuenta que lo puedes adaptar con cualquier cosa a nivel técnico, sobre todo quiero decir, pero a nivel estético la importancia del sonido de rasgar el papel, de las arrugas y de la forma en la que se extiende es importante, le da esa potencia. Los rotos y recompuestos son siempre efectos inherentemente gratificantes.
tienen una gran potencia estética. El hecho de que algo ya no esté más bien y de repente pueda volver a estarlo es genial. Si encima ese efecto se puede vivir como en este caso, de forma completa, o sea, se cierra y se vive, no corremos a la segunda fase, se transmite la potencia de esa fase que estamos planteando, se termina y la falsa explicación, si puedes no debes, o sea, quiero decir, si fusilases el guión de Marco entero, verías que es que cada frase funciona de maravilla, o sea, que la gente se monda con la falsa explicación. Y a veces le tenemos un poco de miedo a las falsas explicaciones, sobre todo en los juegos de inicio de show, porque creemos que de alguna forma estamos contando los secretos de la magia y que hay trampas detrás, pero hay una suerte de pantomima en el juego que hace que el público entre a jugar, creo yo, y que nunca les influya. De hecho, hay que pensar que muchos de los magos de toda la vida hacían esto, el pañuelo al huevo y todos estos sucker tricks que implicitan un método que luego no tiene nada que ver. Y aquí paz y después gloria, sobra decir que la estructura de Sucker de este papeloquito es prácticamente la misma que la del pañuelo al huevo. O sea, efecto, falsa explicación, efecto. Y efecto más fuerte, quiero decir. Porque lo que pasa con la falsa explicación, en este caso si la planteas bien sobre la cabeza, es que en el momento en el que tú estás explicando todo y estás volviendo a enseñar, estás reincidiendo de fondo sobre la honestidad de los objetos, porque estás diciendo, tengo dos papeles normales, que luego tal, y entonces uno va reflexionando y se le va quedando con esa forma de narrar el interior del juego a la que le falta una parte, que es que uno de los papeles está trucado, entra muy bien en la conciencia. Por eso el momento en el que se cambia y el papel se recompone, pega tan fuerte, porque utilizamos la falsa explicación para incidir en una falsa situación inicial. Hay una falsa doble falsa que hace que esta cosa engañe muchísimo. En cualquier caso, si lo haces, pues ya lo sabes y esto te sobra. Si no lo haces todo el rato, pues es que no sé qué estás haciendo ahora, que no estás yendo a hacer este papeloquito ya. Es que deberías parar esto, no ni siquiera verla, oír la siguiente parte. Sí, óyela, y por supuesto, por favor, ponme comentarios y acuérdate de seguir esto en ebooks, Spotify, Apple Music y YouTube, me parece que está. Igual me falta ebooks, Spotify, Apple Music, YouTube. Creo que sí, que ahí está todo. Eso, síguelo, ponme comentarios, que seguimos teniendo algunas cositas extra de contenido. Y ahora me toca seguir dándole vueltas a la clasificación que hace Max Maven en el libro Prism de los efectos del mentalismo. Hace unos podcasts planteé un poco el tema de esta serie que se va a ir intercalando con otras tantas, en la que repasamos los distintos efectos, que según Maven son 4 y yo le añado uno más. Él tiene telepatía, clarividencia, precognición y telequinesis, y yo le añadía las supercapacidades. En el programa anterior te hablaba eso un poco de por encima, bueno, la verdad que le dediqué un ratete a la importancia de definir los efectos, y voy a ir repasándolos uno a uno en una serie de periodicidad irregular. Lo que intentaré hacer será luego clasificar como las miniaturas de alguna manera para que se vean unidas y ver cómo leches me apaño eso para que se pueda uno ver todo de seguido. También, si gusta, luego puedo seguir con otras clasificaciones de efectos mágicas, que son como la de Gustav Frier o cualquier otra a la que lleguemos en consensus para tomar como referencia. La telepatía es uno de los efectos clave, madre de todo, ¿no? Es, para definirla, es la capacidad de recibir o enviar una información vía mente-mente. O sea, hay un emisor y hay un receptor. Eso es lo que lo separa, por ejemplo, de la clarividencia, en la que vemos a través de los objetos, o de los entes libres de la humanidad o los fantasmas. Pero aquí no. Aquí hay dos cabecitas, o bueno, quien dice cabecitas puede ir más amplio, porque ahora ya sabemos que puede ser microbiota, vamos. Hay dos seres pensantes que se comunican sin palabra mediante. De esta manera podemos seguir dándole un poco vueltas al asunto y pensar que la telepatía es la capacidad de obtener información de la mente del espectador, o bien enviar la información al espectador para que la adivine, o que el espectador sea telépata, porque claro, el papel de telépata lo podemos aplicar a nosotros en cuanto a performance, o a los espectadores en cuanto a actuantes improvisados en la situación, pero también podríamos plantear que nosotros como telépatas enviamos la información a la mente del espectador.
Y en otra clasificación un poco más allá, o no otra clasificación, sino otra posibilidad un poco más amplia, también podríamos asumir dentro de la telepatía la capacidad para influenciar mentalmente, o sea, no psicológicamente, no físicamente, no mediante lenguaje no verbal, sino aquí sería puramente cabeza, no hay otra cosa funcionando más allá que la pura mente, al espectador para que siga una serie de acciones o haga algo en concreto, con lo cual también nos metemos un poco en el territorio de las predicciones. Si nosotros escribimos algo y hacemos que el espectador lo haga y coincide, podría ser una predicción, pero también podría ser que nosotros le hemos enviado la información al espectador para que solo pueda hacer una cosa en concreto y él o ella, intentando evitarlo o haciendo lo que quiera, solo puede ir en ese camino porque nosotros seamos unos Ozymandias, o no Ozymandias que se lo sabía todo, vamos, que tengamos poderes telepáticos. La telepatía, por otro lado, no es uno de los efectos más antiguos, quiero decir, porque ataca a la privacidad de la mente. A mí eso es una cosa que me resulta muy interesante. Los mediums clásicos, o sea, antes del siglo XVIII, XIX, si no me refiero ya a los oráculos o a las tradiciones más antiguas, se centran más en el contacto con la naturaleza o con el tiempo. Yo entiendo, me cuesta porque tampoco soy el más docto en la materia, que esto también tiene que ver con el aumento de la vida privada. Hay un momento, me parece, hombre, saber lo que piensa alguien siempre sería poderoso, ¿no? Pero que hay un momento en el que la privacidad de la mente, de lo que nosotros estamos pensando, se vuelve especialmente relevante en cuanto hay una vida privada más extensa o más profunda o más necesaria de privatizar. Hablamos de esto en un momento en el que parece que estamos dando todos nuestros datos a todo el mundo y que todo el mundo tiene nuestras fotos, lo que hacemos y cualquier cosa, pero aún así está esa última frontera, ¿no? El límite que no se puede traspasar, que es lo que nosotros pensamos en privado. Esto yo creo que es lo que le da el poder a la telepatía en cuanto a efecto mágico, ¿no? Que transgrede la gran barrera, que es la de la privacidad del pensamiento. Lo único que es realmente nuestro, que nadie nos puede quitar y que nadie puede violar, es lo que estamos pensando. Y a través de los poderes telepáticos se consigue esta transgresión. Lo que la coloca en una línea muy fina de la comodidad e incomodidad. Porque si imagínate que tú te dieras cuenta de que hay alguien que sabe lo que estás pensando. Por suerte, en ese pacto que tenemos con los espectadores, ellos entienden que nosotros no realmente somos capaces de entrar en su mente y saber sus cosas más privadas y más secretas. Pero me parece aún así que es algo a tener en cuenta a nivel de presentación, ¿no? Cuando planteamos un efecto de telepatía, saber que de alguna forma tenemos el poder de transmitir la potencia del efecto mágico un poco en virtud de las posibilidades que tiene, ¿no? Del grandísimo poder que conlleva. Además, como el mentalismo es muy creíble de por sí, es más poderoso, ¿no? Si yo digo que soy capaz de convertir estaño en oro y hago un efecto de magia, la gente pues se lo toma como una metáfora de lo que es, pero sin embargo en la telepatía podemos ir por esa línea con mucha más fuerza. Y esto me lleva a pensar en dos ramas distintas a la hora de hablar de la telepatía. Una son las piezas de información que vamos a obtener y otra es el proceso de adivinación. La pieza de información es muy importante porque uno podría pensar que lo más relevante que tenemos son nuestros pensamientos más privados, o sea que lo que habría que adivinar es lo que el espectador no quiere que sepamos. Fuera de que esto sería, en mi opinión, extremadamente violento para el público y poco interesante a nivel de actuación. No quiero decir poco interesante porque sería algo muy polémico si nosotros empezáramos a decirle a la gente cosas que no quieren que se sepan delante del público, pues probablemente lo podríamos viralizar muchísimo, pero no cumpliría un objetivo artístico. Sin embargo, el hecho de que la información esté en la mente y no esté en otro sitio, nos transmite la idea, a ver si soy capaz de explicar esto bien, de que no importa lo que sea, lo relevante es la capacidad en sí. Si yo te digo que pienses un número del 1 al 60 o al 5 millones y tú lo estás pensando y yo te lo digo, la sensación de transgresión se produce igual, porque no tiene que ver tanto con el contenido propio de la información, o sea, con lo relevante de la información en sí, sino con la capacidad en puro y duro de llegar a una información definida, de poder decir algo que el espectador está pensando y que nadie más sabe. Esto es lo que también hace que muchos juegos de mentalismo funcionen muy bien a nivel escénico, aunque las informaciones que se digan no sean tan locas, ¿no? Uno de los ejemplos que siempre me planteo es el test de libro. El espectador está pensando una palabra al azar de un libro que puede ser Katmandú. Bueno, Katmandú es todavía demasiado buena, ¿no? Podría ser silla la palabra. ¿Y por qué revelar silla
en un escenario funciona, encima teniendo en cuenta que el espectador leyó la palabra en un libro, o sea que ni siquiera es que de todo el espectro de palabras del universo el espectador llegó así ya bloqueándola en su mente de una forma inaccesible, nosotros llegamos a ella. No, el espectador la leyó en un libro y nosotros la adivinamos, o cogió una carta con un circulito o unas ondas y nosotros la adivinamos y a la gente le sorprende muchísimo. O lo que para mí es siempre uno de los efectos de la cartomagia que minusvaloramos, que es la adivinación de una carta. Yo pienso muchas veces en Paco Agrado, ¿no? Cuando hace los abrazos en el show y el público se muere. ¿Por qué lo tratamos de menos si lo que importa al final es el hecho de conseguir esa información y transmitirlo pues con cierta amabilidad y tener cuidado, como te decía, con esos límites de la invasión, que puede ser un poco ir al límite y querer estar cerca y que la gente sienta ese peligro rondando, pero en el fondo lo que importa es tener esa capacidad de transmitir la idea de que la información no es tan importante como el hecho de obtenerla, al menos eso me parece a mí. Y eso nos abre mucho el espectro y también nos ayuda a enamorarnos mucho del efecto. Y hay otra cosa en ese sentido que para mí es muy importante, y es que la telepatía es uno de los efectos más creíbles en cuanto a misterioso. Hay experimentos telepáticos, desde los de Rhine, las barajas SP, tenemos las escenas como las de cazafantasmas, pero tiene todo el sentido del mundo que sea algo muy relevante, porque las comunicaciones avanzan muchísimo. La telepatía, en el fondo, es la creación de una nueva forma de transmisión de ideas. Si nosotros lo pensamos, la comunicación entre los humanos avanzó más en los últimos, bueno, iba a decir los últimos 100 años, pero bueno, los últimos 3 años o 10 años desde los móviles que en toda la humanidad anterior. Pero si pensamos en Morse y el telégrafo, Marconi y la radio, nos damos cuenta de que para mucha gente se pasó de una incomunicación total, que tenía que ser por algo por carta, que además era por tráfico de suelo, por trenes, en el caso de los trenes, o a caballo, o por gente que lo llevara en un saco, a poder mandar información a través del Atlántico o incluso oír voces en directo, o el teléfono permitir que que claro, es que lo vemos como algo natural, pero que dos personas en sitios distintos del mundo se puedan comunicar de forma hablada en cualquier momento y que esa voz atraviese todo el universo conocido hasta llegar al punto justo en el que otro lo pueda oír. Y todas las cosas que ocurren después, ¿no? De los vídeos, todo, nos hace pensar que si hemos avanzado tantísimo, ¿qué más se podrá llegar, ¿no? Que la información, además, nos cuenta esto un poco, yo creo, que es que no está centralizada en un objeto, funcionan unas ondas, con lo cual es muy creíble. Uno piensa que se podría llegar a la telepatía. Yo, vamos, no creo, ¿no? Pero vamos, que quiero decir que en sí es una cosa muy creíble. Y eso permite que simplemente el hecho de demostrar que eso se pueda llegar a dar en un momento dado es, pues, mágicamente increíble, ¿no? Es una de las grandes cosas, el que nos pudiéramos comunicar con libertad. Siempre pensamos que las extraterrestres de razas superiores se podrían conectar directamente con la mente, ¿no? No nos cuesta tanto dar ese salto de fe a pensar que en un universo eso llegaría a ser posible, y a nivel mágico es algo que, por supuesto, podemos aprovechar muchísimo. Como te decía, la otra clave para mí importante, para introducir un poco esto, es el proceso de adivinación. Nosotros no sabemos o no tenemos ni idea de cómo se podría leer la mente de alguien. ¿Cómo es eso? Se oye toda la información de golpe, nos llega a cachitos, la oímos de su propia voz, la sentimos en colores, no es algo que esté explorado. Bueno, porque primero porque no se puede hacer, ¿no? Pero que todas las posibilidades de obtener la información son importantes. Somos como una radio que hay que sintonizar, nos llega la información del todo, la recibimos en todo momento, solo recibimos informaciones de un tipo, o como decía Bob Cassidy, ¿no? Es capaz de ver imágenes mentales proyectadas en una pantalla de cine, o bien proyectar él imágenes mentales en una pantalla de cine que los espectadores vean de forma imaginaria. Y él definía muy bien ese proceso de adivinación. De Rembrandt en sus libros habla muchísimo de la importancia de los procesos de adivinación, porque una predicción que ya está escrita, podemos decir que pues lo que sea, pero el hecho de la predicción ya nos lo define. O, bueno, en todos los casos es importante, quiero decir que parece que voy a decir que eso es más importante de la telepatía, entonces es igual de importante, pero la clarividencia, por poner otro ejemplo, nosotros vemos a través y se nos visualiza una información. Pero en la telepatía caben todas las posibilidades y al final el poder ser capaces de transmitir, elegir un proceso de transmisión de la información que haga que nosotros lo podamos vender al público, siendo vender una palabra muy fea para decir, pero contar o narrar a los espectadores, le da un interés especial al efecto.
Una de las cosas que a mí me da mucha pena es cuando las adivinaciones son blandas, que simplemente el espectador dice, estás concentrando, y se dice. Se pierde gran parte del poder, porque para el espectador, como te decía, yo creo que los ejes sobre los que se vertebra la telepatía en cuanto a gran poder son, uno, leches, puede acceder a una información que solo es privada. Eso hay que tenerlo claro y transmitirlo bien. No importa que la información sea acotada, que lo podemos explicar y además puede ser interesantísimo decir que yo solamente soy capaz de adivinar o ver cosas que el espectador tenga también a nivel muscular y por eso necesito que las escriba, o dentro de un grupo de elementos concretos, que es lo que yo solamente pillo, cositas sueltas, entonces tienen que ser las palabras del libro porque me las conozco, dentro de los símbolos de las SP porque son símbolos muy notorios y casi universales, o lo que queremos, pero que ese poder está ahí, por eso es interesante. Y luego también dibujar esa escena, que al final es la narración del drama del efecto que nosotros le planteamos al público, ¿no? ¿Cómo lo estamos adivinando? Podemos simplemente dejarlo y adivinarlo, pero realmente lo que estamos es dejando de utilizar la gran virtud del efecto, que es vender a los espectadores un proceso. Derren Brown tiene esta cosa que le dice cuando le dan una bofetada le sube la adrenalina y entonces puede ver muy rápido cosas que no tiene nada que ver con una adivinación telepática, pero aún así es interesante. O nosotros vemos las letras que proyecta el espectador cuando cierra los ojos o lo que sea, pero transmitirlo es muy bueno porque como la gran parte del efecto se produce como en privado, quiero decir, es mente, el público no está viendo nada, no hay una acción, no hay una moneda que atraviese la mesa, de alguna forma lo más interesante del proceso de adivinación es el propio proceso de adivinación en sí. El éxito del efecto está en que el proceso de adivinación sea suficientemente interesante para que acompañe a la potencia del efecto mágico que va a ocurrir cuando se produzca, cuando uno diga, está pensando esto y el otro diga sí, y eso llegue a ese punto y se sublime. Ese proceso tiene que cargar la energía. Es algo que en magia lo sabemos cuando recalcamos el contraste entre situación inicial y final, aunque eso sea a nivel puramente de método, pero sabemos que es importante acompañar el camino al momento en el que se vive el efecto. Con lo cual yo te recomiendo mucho que si haces efectos de adivinación, pienses de telepatía, pienses bien en cuál sea esa capacidad y cómo se transmite al público. Y por último, para mí, la gran relevancia de la telepatía y que lo hace fundamental es que se produce humano a humano. Es la oportunidad de la conexión pura con los espectadores. Esto es lo verdaderamente importante. Quiero decir, nosotros cuando predecimos algo lo hacemos al vacío, al albur de la historia. Cuando vemos remotamente lo hacemos sobre un objeto. Está totalmente despersonalizado, estamos nosotros, está el objeto, hay todas las cosas que hacen que la magia funcione igualmente, pero la telepatía es la conexión pura persona a persona. Es una oportunidad de oro porque si lo pensamos otra vez, la clave de la magia es la conexión entre los humanos. La clave de cualquier experiencia artística para mí es la conexión entre los humanos a nivel de sensaciones. Es el momento en el que hacemos algo totalmente inútil pero a la vez extremadamente útil y se produce la comunicación pura, ¿no? En el teatro sería esa energía colectiva de la emoción de lo que está ocurriendo y cómo lo vive todo el mundo a la vez. Los procesos empáticos, eso es fundamental y aquí tenemos la capacidad de interactuar directamente con los espectadores. Hay un momento de contacto puro, el contacto cuando nosotros pensamos en la gente que se quiere muchísimo, dice, pueden saber lo que está pensando el otro sin mirarse o sin tocarse o sin decírselo, ¿no? Es como lo mejor que se puede conseguir, no necesita decírmelo para que yo sepa lo que está pensando, o terminan las frases de uno al otro, eso no sé si es algo bueno o malo, pero bueno. Esa cosa de que la comunicación es la clave de nuestra esencia humana y la empatía, a su vez, es lo que mueve la parte positiva del mundo y la falta de empatía lo que mueve la parte negativa del mundo, podríamos decir por otro lado, es lo que tenemos que potenciar en nuestras... no tenemos que, yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero bueno, es una de las cosas que podemos potenciar a través de los efectos telepáticos, el hecho de que hay un espectador y estamos nosotros y nos estamos comunicando y el público, si entiende la pureza de esa conexión y vendemos lo bonito que es, ¿no? Y lo único que es ese momento, que es además privado para todos los demás, es su mente y la nuestra, y los demás quedan fuera totalmente de ese sitio, es un silencio de radio para los demás, pero vosotros estáis comunicando. El espectador tiene que sentir que esa comunicación existe al que le estás adivinando y que es amable. Quiero decir, no es... Bueno, poder querer no hacerlo, claro, quiero decir, pero bueno, pero que lo suyo sería que descubriera que es amable y que se produce un momento de verdadera conexión. Por eso creo que es un efecto, bueno, creo que voy a decir que leches es uno de los efectos fundamentales, pero que podemos pensarlo, repensarlo un poco más,
entender sus virtudes, explotarlas con un poco más de fuerza y darnos cuenta de las posibilidades dramáticas que tiene, más allá de poder decir tu carta es el 8 de corazones o estás pensando en tu primo y que quiera llorar y que llores porque estás pensando en tu abuela muerta y entonces tiro por esa línea. Hay muchas más cosas emocionantes en esto, simplemente que el hecho de contar información sensible y melodramática. Si lo consigues, puedes hacer que decirle a un espectador que está pensando en triángulos sea un acto maravilloso para todos. Bueno, espero que este podcast te haya gustado. Tardé un poco más en subirlo, siempre lo digo un poco por el puente y otro porque también tengo la garganta un poco fastidiada. Me puse estos días a grabar y tuve que pararlo, pero tenía muchas ganas de compartir esto contigo y que nos sigamos viendo. Acuérdate de que tenemos muchísimas novedades para la tienda, que nos eches un vistacillo por ahí en la web, que enviamos los mails con mucha información que está y que también mires los Secret Files, que pongo material bien guapo y tiene muchos juegos de telepatía y mucha teoría del mentalismo también, que tengo unos cursos que yo creo que están muy majetes de teoría. Y con todo esto dicho ya, nos vemos la semana que viene. This is your before and after story. Instead of imagining a rewarding career in medical imaging, Southeastern College can actually take you there. Prepare for a career in ultrasound, radiology, and X-ray technology. With hands-on specialized training, simulations, and real-life experience with the latest imaging technology, you'll be ready to play a vital role on any healthcare team. Transform your life by helping others. Southeastern College. Your future is bright. Visit scc.edu to get started.